en las últimas horas. Se lanzó a la piscina el doctor Efraín Cepeda, el expresidente del Congreso. Doctor Cepeda, gracias por estar en los estudios de Caracol Radio, aquí en Bogotá en 6 AM. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Mil gracias por la amable invitación, con el saludo especial a los periodistas de la mesa de trabajo y quienes están conectados desde las regiones. Muy grato estar aquí en esta mañana en Caracol. Yo sé que usted tenía el chingue listo, pero en algún momento algunos pensaron que lo había vuelto a meter en el closet. Finalmente se lo puso y se lanzó en el Tolima a la piscina. ¿Por qué se lanzó? ¿Qué lo hizo decidirse a ser candidato presidencial? Nosotros estábamos buscando una fecha, ¿no?, en el mes de septiembre, y se presentó esta manifestación en Ibagué, en donde la gente, los conservadores allí presentes lo pidieron, y yo creo que este es un momento crucial, es un punto de quiebre para la democracia. Yo he tenido, pues, mi lanzamiento es respuesta a solicitudes que he tenido en la calle, en los aeropuertos, en los restaurantes, en las redes sociales, en el WhatsApp, en las llamadas personales, pidiéndome que, así como lo hicimos como presidente del Congreso, la gente, fuimos allí, según las expresiones de la gente, muro de contención a muchas de los temas que presentaba el presidente de la República, y ahorita vamos a enumerarlos, que realmente no le convenían a la gente. Pues a mí me parece que era la hora de contribuir, que no nos podíamos quedar con los brazos cruzados, y que pues creo que tenemos una opción importante. ¿Qué sentido? Pues como lo he venido expresando, 7 veces derroté a Petro durante la presidencia del Congreso. ¿Cómo así? Que yo sé cómo derrotar el petrismo. En cuanto a las diferentes iniciativas legislativas. Ajá. Y podemos hablar de eso. Pero así medio enunciaditas, no medio explica que todas las conocemos. Hundimos una reforma tributaria que golpeaba a la clase media, archivamos una reforma a la salud que rechazaban los médicos y pacientes, derrotamos un presupuesto desfinanciado absolutamente, cerramos el transfugismo político, que era cambiar de partido como cambiar de camisa, hundimos una reforma política que manipulaba las reglas electorales y que expresaba que la financiación de campaña debía ser únicamente estatal. Imagínese usted, Efraín Cepeda, el Partido Conservador, haciendo cola para que le giren los recursos del gobierno nacional. Eso hubiera sido absolutamente imposible mientras le giraban a los demás. Y no es menor haber hundido 2 consultas populares que eran sin duda un peligro para la democracia. Recordemos que en el momento que se presentó, hacía poco tiempo, había ocurrido el atentado contra Miguel Uribe. Claro. La polarización era muy fuerte. Y además el registrador había expresado que eso costaba 750.000, 800.000 millones de pesos de los colombianos. Ya ellos habían constituido los comités del sí a lo largo y ancho del país para hacer campaña politiquera, no política, politiquera, con la plata de los colombianos, para impulsar sus candidatos a la presidencia de la República, para impulsar sus candidatos al Congreso de Colombia, recorriendo países. Esa consulta debió ser ahorita el 31 de agosto pasado, que sin duda pues esa votación hubiera servido para irse a las consultas populares. Eso no lo quería el pueblo colombiano. La gente me confesaba que en esas plenarias lo veían como si fuera una final de la selección Colombia de fútbol, esperando un resultado. 2 veces hundimos la consulta popular que no querían los colombianos, y que era una consulta polarizante en un ambiente que no habíamos vivido desde los años 80 o 90, que era atentar contra candidatos presidenciales. Ahora, senador, usted dice que son 7 victorias contra el presidente Petro, y en estricto sentido así es. Pero yo le quiero voltear el argumento. En cualquier caso, algunas de esas cosas, de esas iniciativas, también fueron votadas por la gente cuando el presidente y su proyecto político ganaron. Y a veces uno tiene la sensación de que en el Congreso, en lugar de hacer debates serios sobre qué es lo que le conviene al país, se termina votando simplemente de manera mezquina y un poco por convencimiento ideológico. Lo hizo también la oposición antes. ¿No será que también detrás de toda esa oposición se le hizo un bien al presidente para que él saliera a decir, como repite siempre, es que no dejan hacer nada? Sí, es que tanta legitimidad tiene el presidente de la República
Petro como el Congreso de la República. Nosotros nos elegimos por 22.600.000 votos. Cierto, sí. La Constitución Nacional es clara en la separación de los poderes públicos. Somos 3 poderes públicos absolutamente independientes. Y todos estos proyectos de que hablamos tuvieron debate profundo. Por ejemplo, la consulta popular número 1 tuvo 5 horas de debate en la plenaria del Senado durante una tarde. Una plenaria fue dedicada exclusivamente a esa discusión. Ahí hablaron todos los partidos políticos, todos sentaron su postura, todos sentaron sus argumentos. Allí hubo todas las garantías para que presentaran sus inquietudes, y al día siguiente, como lo habíamos dicho, votamos. Y fue un resultado pues apretado, y eso es la democracia, y la democracia en el Congreso, como en la democracia en cualquier país redundando democrático, es con votos y sí, debates largos. Y allí debo decir, en el tema de división de poderes, si me lo permiten, en un momento, cómo el presidente en un día asumió el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Usted siente que le creó el presidente alguna situación de inseguridad en lo personal? Pues claro que sí, pues con todas esas expresiones del presidente de jefe de la banda, con las expresiones del presidente que no había oído yo en 34 años de vida política de senador de la República de HP, que era yo, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, es un HP, lo dijo en Soledad Atlántico. Yo le contesté y le dije, presidente, yo no caigo tan bajo, yo le entiendo su HP como honor perenne. Y siempre esa fue la línea, siempre contesté con altura, con argumentos, como lo seguimos haciendo, porque mi desempeño de senador va hasta el próximo 20 de julio, y ahí hemos seguido trabajando. Ahora pues derrotamos también en esta coalición la candidata que quería Gustavo Petro para la Corte Constitucional, con una derrota de más de 20 votos. Ahí estamos estudiando y debatiendo el presupuesto general de la nación y la reforma tributaria, y desde ahora anuncio, no estoy en la orilla de aprobar una reforma tributaria y voy a votar negativamente, reforma estudiada profundamente, que vemos cómo golpea a la clase media. Por ejemplo, Petro dijo que la gasolina era solo para las camionetas 4 puertas. En esa manifestación en Ibagué, ante 10.000 personas, yo pregunté que quiénes tenían motos allí. Levantaron la mano todos, casi todos los que estaban allí presentes. De manera que la demostración clara que esa gasolina no es para las clases altas, sino incluso para todas las clases de la población. Y así nos podemos dar un paseo por el IVA que se quiere imponer a otros productos, incluso a productos de transición como alcoholes, carburantes, etcétera. Y yo creo que esa reforma tributaria que hoy asusta a todos los sectores en Colombia debe votarse negativamente. Diana Saray, le escucha el doctor Efraín Cepeda, que se acaba de lanzar como precandidato presidencial. Doctor Cepeda, usted dice que sabe cómo ganarle a Gustavo Petro. Precisamente en este triunfo de Gustavo Petro los jóvenes fueron clave. ¿Usted qué ha pensado para ganarse a los jóvenes en esta elección? Bien, lo primero, Diana, con el saludo muy especial para ti, es que según las últimas encuestas que hemos visto, incluso entidades internacionales, la juventud en Colombia ya se ha movido. Ya la juventud no está en la izquierda como lo estaba en esa elección. Ya la juventud se movió al centro y se movió a la derecha. Hemos estado precisamente impulsando candidatos al Consejo Nacional de Juventudes. Tenemos un buen número de candidatos en Colombia dentro del Partido Conservador, de nuestro grupo, y hay temas, por ejemplo, que han golpeado muy fuertemente a la juventud, que nosotros en la Presidencia de la República vamos a enderezar. ¿Cómo así? Que se acabó el subsidio a las tasas de interés del ICETEX. Es un golpe muy fuerte que va a generar deserción escolar. Como se acabaron los programas que cambiaron de nombre, se llamó en un momento Serpilo Paga, y un día el presidente Petro,
por el rechazo que le tiene a la inversión privada, a la urticaria que le genera la inversión privada, dijo que no más pagar matrículas en universidades privadas, y se quedaron muchos muchachos en la mitad del estudio. Mi gobierno habrá garantías para los jóvenes, para que estudien las carreras técnicas, tecnológicas o profesionales, con apoyo del Estado, y en el ICETEC con sus subsidios a las tasas de interés. Pero no solamente eso, sino deberán ocupar posiciones de primera línea en el gobierno. Creo que a los jóvenes hay que invitarlos. Yo soy un hombre de experiencia, de 34 años en el Congreso de la República, y sin duda que se requieren muchos jóvenes ayudando a pensar para mirar la experiencia y el ímpetu y las ideas de la juventud. El más joven de la mesa de 6 AM. No, le voy a preguntar por los viejos del Partido Conservador. Oiga, ¿cómo está su partido? Porque uno ve a los conservadores ser columna vertebral del gobierno Uribe, del gobierno Santos. Incluso al principio del gobierno una controversia muy fuerte entre los propios conservadores porque hicieron parte de la coalición de gobierno. De ahí se han ido Marta Lucía, se fue Ordóñez, se fue Pastrana. ¿Cómo están los conservadores hoy? ¿Siente que tiene partido para dar la pelea? Bien, el Partido Conservador, pues, durante varias épocas ha sido partido de gobierno porque hemos votado por esos gobiernos. Por eso, pues, yo no entendí que habiendo votado por otro candidato, y lo hicimos, la mayoría del partido, por Rodolfo Hernández en la segunda vuelta, cómo nos convertimos de la noche a la mañana en un partido de gobierno. Por eso, pues, comenzamos una campaña al interior del partido diciendo que yo pensaba que habíamos perdido nuestra reputación a un partido de centro derecha, estar apoyando como partido de gobierno una izquierda ideologizada, por la cual no habíamos votado la mayoría y que no podíamos estarlo. Fue cuando me pidieron entonces que asumiera la presidencia del Directorio Nacional Conservador. Lo hicimos, fue muy difícil llegar a esa presidencia y hacer relevo a esas directivas que nos habían llevado a ser partido de gobierno, y pues ganamos la presidencia del partido en una votación que era estrecha y que luego fue unánime. ¿Pero el partido está hoy con usted? Y lo primero que hicimos fue, Gustavo, para terminar esto, fue la decisión primera que tomé fue pasar de partido de gobierno a partido independiente. Eran los albores de la campaña del 2023, con esas premisas y esas banderas recorrimos el país diciendo no somos más partido de gobierno, somos independientes y así lo vamos a hacer. Y eso sirvió más, por supuesto, al accionar del partido y los líderes regionales para que durante mi presidencia el Partido Conservador se convirtiera en el primer partido de centro derecha de Colombia, ganando más del 20% de las alcaldías entre 36 partidos. Y Gustavo, me preguntas sobre el partido. Sí, si está con usted o no. Pues ¿se siente acompañado o no? Yo aprendí que el que no hace la política se la hacen. Yo estoy produciendo hechos políticos, independientemente de las decisiones que tome mi partido, que acataré, por supuesto, pero estoy produciendo hechos en favor de la democracia, en favor del partido, de un conservador que tiene 34 años en el Senado, 9 elecciones, 3 veces presidente del Partido Conservador, 2 veces presidente del Congreso. Bueno. Y voy a hacer la política. A ver, Vanessa, la escucha del doctor Cepeda. Doctor Cepeda, ¿cómo son sus cuentas? Es decir, ¿usted iría derecho a la gran consulta de marzo? Vanessa, que no tengo sonido. No la escucha como nos está pasando siempre con este audífono. A ver, Vanessa, ¿cómo es el asunto? Yo le cuento a él. ¿Cómo son las cuentas suyas? Sí, quisiera ¿Ya? saludarlo, sí. Pero además, doctor Cepeda, preguntarle. Ya, ahora sí, Vanessa. ¿Cómo son las cuentas? Es decir, ¿su plan es ir directo a la consulta de marzo o usted participaría en una consulta previa? ¿Cómo sería, digamos, en términos logísticos, la construcción de su candidatura? La silla estaba como... Le pasó lo mismo a la doctora Mónica de Grave la semana pasada con esos audífonos. A ver si un ingeniero nos ayuda más tarde. Adelante, doctor Cepeda. Vanessa, con los buenos días. Saludo muy especial para ti. Sí, yo he dicho que pues acataré las decisiones que tome el partido. El partido viene hablando con otros partidos políticos de Colombia buscando una posibilidad de llegar pues a unas consultas populares en el mes de marzo, con una marcación previa en las encuestas. Pues esa es una decisión que tomará el partido y que, repito, yo acataré, pero por ahora
por ahora voy a hacer la política. Me lancé ese día ante 10.000 personas. He recibido pues muchos mensajes de apoyo a través de las redes sociales. Las redes sociales mías están a reventar. Ahí hay una opción, y lo que quiero decir es que aquí tenemos que irnos al 2026 cambiando de sistema político. Creo que el péndulo se debe mover al centro derecha, así como están las encuestas de los jóvenes y como las encuestas de opinión lo están indicando. Y ahí vamos a jugar. Pero lo que diga el pueblo colombiano también, por supuesto, lo vamos a acatar, pero ha hecho nos vamos con una buena opción. ¿Ha hecho alguna encuesta reciente? Pues legalmente no se puede revelar, pero Las internas. Las internas, sí, ¿ha hecho alguna? Hemos hecho mediciones. ¿Y cómo le ha ido, más o menos? Mediciones, y pues una de las decisiones uno de los elementos que sirvió para tomar esa decisión. ¿Se vio bien en la encuesta? Se me veía bien. La medición. Sin haberme lanzado. Ahí hay una opción. Y por supuesto vamos a contribuir a que, así como derrotamos en la presidencia del Senado a Petro 7 veces, vamos a derrotar al petrismo en el 2026, y ahí habrá una contribución de Efraín Cepeda, sea lo que decida el pueblo colombiano. Hernando, lo escucha el doctor Cepeda. Buenos días, doctor Cepeda. En un gobierno suyo, ¿qué futuro tendrían iniciativas como la de este gobierno, del criticado proyecto de ley de sometimiento que tanto se ha cuestionado por equivaler a un sometimiento al revés, es decir, sometiendo al Estado a la delincuencia? Gracias, Hernando, un saludo muy especial para ti. No, pues una vez tome posesión de la presidencia, mi primer acto será derogar ese embeleco de la paz total, ese embeleco que lo que está produciendo es inseguridad, narcotráfico, cultivos de cocaína, 300.000 hectáreas, esa inseguridad que lleva a que nos secuestren militares todos los días. Ayer secuestraron 42, hace 10 días habían secuestrado también un buen número, más de 70, de poblaciones instrumentalizadas por los grupos armados que tienen allí todo el poder. Esos grupos se han venido fortaleciendo. Ese tema de los ceses del fuego bilaterales, lo que le han servido es 100% a los grupos armados que recuperan rutas de narcotráfico, que incrementan sus cultivos ilícitos, la minería ilegal, que ponen contra la pared a poblaciones enteras. Dijo la defensora que alrededor de 400 poblaciones o municipios, mejor, en Colombia tenían unos riesgos inmensos por presencia de grupos armados. Y lo otro que haría inmediatamente, Hernando, es desatarle las manos a las fuerzas militares y de policía y que vayan a la ofensiva, que al interpretar la Constitución de defender la honra, vida y bienes de los ciudadanos, defiendan a las poblaciones, y las vamos a equipar con armamento moderno. No puede ser que aquí las guerrillas, los grupos armados tengan hasta drones y la policía no los tenga, y fortalecer la inteligencia militar. No, esto no puede ser. No puede ser ya pues haciéndonos pasito como viene ahora, y pues espero que estos grupos armados no intervengan en el proceso electoral por la comodidad que tienen de una paz total que solo les conviene a ellos. Senador, ¿usted le puede reconocer algo al presidente Petro? ¿Hay algo que le parezca en su gobierno rescatable y que usted, en cambio, mantendría de ganar una candidatura presidencial? Bueno, él ha intentado una política social que también inició el Partido Conservador. Recordemos que el Partido Conservador, pues, con el Plan Colombia, introdujo Familias en Acción. Es el apoyo a las familias más necesitadas. Pues allí, en los temas de política social, pues, habría que revisar cuáles se quedan, cuáles funcionan, cuáles no funcionan. Pero incluso por encima de esa política social está el empleo de la gente. Es que cuando uno ve las cifras del DANE y dice, disminuyó la tasa de desempleo, miremos la letra menuda. La letra menuda de lo que dice es que lo que se incrementó es el trabajador por cuenta propia. El cuentapropista, sí. El informal. El cuentapropista es que el DANE le toca la puerta de una casa y está fulano, no está, no salió entonces seguramente a trabajar, ¿no? Y ese no sabe si por la noche llega con un peso, con 10, con 20, con 30, no llega con nada, ¿no? No tiene derecho a prestaciones, no tiene derecho a domingo, no tiene derecho a horas extras, ni a festivos, ni nada. Este es un empleo precarizado. ¿Y qué es lo que sucede? El desprecio, y tengo que decirlo firmemente, de este gobierno al sector privado ha disminuido la inversión tanto
tanto extranjera como colombiana. Y pues esa inversión, pues que no está hoy, es la que sería altamente generadora de empleo de calidad. En mi gobierno se le va a decir al sector privado: regrese a Colombia, tendrá las garantías, la seguridad jurídica. Mire cuántas autopistas se han firmado en este gobierno. 0, porque las carreteras son para los ricos y la generación de empleo, de cada billón de pesos se generan 28,000 y tantos empleos y pasan productos agropecuarios y competencia. De manera que al sector privado le vamos a dar la bienvenida. En algunos planes de desarrollo fue la inversión del sector privado del 33% y en mi plan de desarrollo esperamos que sea más y que ellos estén aquí con esa confianza generadora de empleo de calidad. Necesitamos a esos colombianos con empleo formal, pero no empleos precarizados como el trabajador por cuenta propia. Esos precarizados, esos informales, que pasen a trabajar con todas sus prestaciones sociales y dominicales y festivos y horas extras. Vanessa, entremos un momentico en los terrenos del vecino. Es que hay mucha bulla y mucha incertidumbre frente a lo que podría ocurrir en Venezuela, una tensión muy fuerte por la presencia pues militar de la Armada de Trump allí en las costas venezolanas, hay búnker en Caracas, bueno, hay mucha tensión. ¿Usted cree que debería haber una incursión armada por parte de Estados Unidos en Venezuela? Bien, bueno, ahí estamos hablando de Estados Unidos, un país soberano que tomará sus propias decisiones que respetamos. Y creo que si al interior de Venezuela hay una insurrección contra un régimen, el régimen de Maduro, el régimen dictatorial, pues yo creo que los Estados Unidos debía estar en esa orilla, apoyando al pueblo venezolano, un pueblo venezolano que se pronunció en las urnas y que votó masivamente en contra del régimen de Maduro. Allá se robaron las elecciones descaradamente. Ese es un régimen, por supuesto, dictatorial, que no se puede reconocer su legitimidad, que viene atropellando los derechos humanos, que tiene cientos y cientos de presos políticos simplemente por el delito de opinión. Es un régimen que le ha hecho mucho daño a la región, que le ha hecho mucho daño a Colombia, esa vecindad. No olvidemos que el ELN y otros grupos armados tienen refugio en Venezuela, delinquen en Colombia, cruzan la frontera y allá protección total. Para no hablar del cartel de los soles, que es la principal motivación de los Estados Unidos. El presidente dice que no existe. Esa negación del presidente Petro, pues realmente tiene que saberle al pueblo colombiano. El pueblo colombiano tiene que saber que el presidente de la República dice que Maduro casi que es un presidente legítimo y que allá no hay narcotráfico cuando las embarcaciones salen de Venezuela. Para la muestra del botón esa que los Estados Unidos atacó con un misil, pues son embarcaciones de narcotráfico. Muchos esos cultivos de coca se generan en Colombia, que es el mayor productor de coca del mundo, más de 300,000 hectáreas, vergüenza mundial de Colombia. Pero usted como precandidato, no se hace nada. Sí. ¿No le molestaría una intervención de Estados Unidos armada en territorio venezolano? Siempre que sea apoyando al pueblo venezolano, que el pueblo venezolano pues pida pues el derrocamiento de un dictador, no es una democracia, y que los Estados Unidos entre pues apoyar a ese pueblo, y estamos seguros que esa será la llave para una lucha frontal contra el narcotráfico. El cartel de los soles y los Estados Unidos está documentado, dice que está encabezada por Maduro, de manera que ese líder venezolano es el jefe, ese sí, de la banda de narcotraficantes que tiene inundada de coca a los Estados Unidos. ¿Nos van a desertificar? Ojalá que no, ahí veo que hay una comisión de alcaldes en Estados Unidos tratando de ayudar y que también recibió críticas del presidente Petro, como dice el adagio popular, ni raja ni presta el hacha. Igual pasó cuando como presidente del Senado constituí la Comisión de Amistad del Senado de Colombia con el Congreso de los Estados Unidos y nos fuimos allí a hacer un lobby, unas visitas con congresistas, con nuestros pares, luego de la crisis que se presentó a las 3:40 de la madrugada cuando Petro, recién levantado, pues
devolvió unos aviones con migrantes que ya había autorizado y se presentó esa crisis profunda con los Estados Unidos. Los Estados Unidos son nuestro primer socio comercial. Las inversiones de Estados Unidos en Colombia representan casi el 30% de la inversión extranjera. El comercio, la balanza internacional es una balanza equilibrada. Nosotros importamos unos 16.000 millones de dólares anuales desde Estados Unidos y exportamos unos 14.500 con la principal potencia del mundo. No como con la China. La China nosotros también importamos alrededor de los mismos 15 o 16 mil millones, pero solo nos reciben 2.000 millones allá. De manera que ese es nuestro principal socio. Allá nos fuimos a conversar y creo que de alguna manera también ayudamos a que bajara pues esa espuma de rechazo. Hablando de esas visitas, hay una serie de mandatarios regionales que están allá hablando con Estados Unidos en este momento y se ha creado una polémica aquí en Colombia. ¿Le parece bien que alcaldes y gobernadores viajen por su cuenta a Estados Unidos a entenderse con los representantes del legislativo y del ejecutivo de ese país? Pues ellos están también preocupados con una desertificación que le quitaría una serie de ingresos a Colombia, entre ellos para las fuerzas militares debilitadas ya por este gobierno, y pues y una reducción de ese presupuesto pues también sería un impacto negativo, y ellos están preocupados por su país, por su Colombia. Ellos están haciendo patria, como patria hicimos los congresistas, y no es menor, Gustavo, fuimos 9 partidos políticos a los Estados Unidos y ahora hay 4 o 5 alcaldes de diferentes partidos políticos también tratando de mostrar pues la posibilidad de que Colombia siga siendo muy cercana a los Estados Unidos y que se requiere una certificación. Lo que están es tratando de ayudar. Nadie está metiendo palos en la rueda para que certifiquen a Colombia. Eso sería un suicidio. Y en vez de aplaudir el presidente Petro pues esas acciones, pues lo que tenemos es rechazo total. Los que estuvimos en los Estados Unidos, pues congresistas recibimos críticas todos los días por estar solo pues, hablando con nuestros padres, que es nuestro derecho, y de hecho, y además la Cámara de los Estados Unidos, lo expresó Mario Díaz Balart, tiene también una comisión de amistad con el Congreso de Colombia que estaba desactivada y que la activó a partir de nuestra visita, y eso nos ha permitido canales también de entendimiento y de conversación. A ver, Mr. Dólar, que usted tiene pregunta con el billete para el candidato Efraín Cepeda. Sí, señor. Presidente, el próximo gobierno que arranca el 7 de agosto va a recibir el país con múltiples problemas. ¿Presidente, ya usted presidente o expresidente del Congreso? Expresidente del Congreso. Bueno, presidente, no sé. Presidente del Partido Conservador. Ya es su candidato y ya lo dio de presidente. Muy respetable también. Claro, también es muy respetable, sí, eso sí es cierto. No, el tema fiscal. Es que el problema fiscal que va a recibir el próximo gobierno es de una magnitud inimaginable. Solamente en el primer semestre del año el déficit fue de 3.8% del PIB. ¿Usted plantearía recorte de ministerios, apretón del cinturón en materia de acabar con esas nóminas paralelas que han crecido de manera exorbitante en esta administración, una reforma tributaria estructural coordinada con todos los sectores? ¿Hacia dónde apuntaría para controlar ese problema fiscal del país? Muy bien. Yo he venido expresando que el orden es el camino. Y uno de los puntos del orden, y me referiré posteriormente a los demás, sino al que tú me preguntas, que es el punto fiscal, uno no entiende qué pasa con las finanzas públicas, porque el gobierno Petro quiere ahora una reforma tributaria de 26 billones de pesos, cuando se dejaron de ejecutar en el año 2024 80 billones de pesos. Y a julio 30 de este año se habían dejado de ejecutar 69.5, digamos 70 millones, la mitad de ellos en inversión. No tienen capacidad ejecutora porque además este es el gobierno más centralista que me ha tocado a mí en estos 9 periodos en el Senado de la República, porque no permite que alcaldes y gobernadores puedan ejecutar unas obras. Prefiere que la plata de los colombianos se pierda, lo de los acueductos, alcantarillados, vías terciarias allá, guardado en un cajón, en vez de girarla a alcaldes y gobernadores para que las ejecuten, para que la lleven al pueblo. Centralización, mientras se aumenta el gasto de manera galopante. Yo creo que ese es lo primero, y el punto que tú acabas de tocar. Lo primero es adelgazar al Estado. No hay razón para que el presupuesto general de la nación, o mejor, los gastos de funcionamiento del proyecto de presupuesto general de la nación para 2026 crezcan en 37 billones de pesos.
O sea, 37 billones de pesos entonces que pide que financien todos los colombianos, la clase media de Colombia, con impuestos de 26. No, lo que hay es que recortar esos gastos de funcionamiento, de adelgazar el Estado. Mire, nosotros aprobamos una ley del SGP, Sistema General de Participación, que si bien no llega al 46% que soñó y que plasmó el constituyente del 91, va a llegar a 38,5%, no al 22% que hoy manejan las regiones en una pobreza absoluta. Pero entonces viene la ley de competencias. Hoy nos levantamos con la noticia que ya hay un borrador de la ley de competencias. Entonces eso va a adelgazar al Estado central y girar también recursos a las regiones. Pero entre tanto, la cirugía profunda es disminuir gastos de funcionamiento, concentrarnos en la inversión que tanto necesitan los colombianos, y de esos 37 billones hay que recortar los 26 de la reforma tributaria, que no haya reforma tributaria. Esos ingresos pasarían a cero y el recorte del incremento de gastos de funcionamiento serían los mismos 26 billones, que le queden 11, pero no 37 millones en gastos, que además se dice muchas órdenes de prestación de servicios de gente que no hace nada, que está allí instrumentalizada para simplemente ganar las elecciones, tal como lo hicieron en la alcaldía de Bogotá. ¿Qué piensa de las personas que tienen ideas muy similares a las que usted está planteando? ¿Qué piensa de María Fernanda Cabal, por ejemplo? Oh, excelente, yo creo que hay unos candidatos muy buenos, cada quien tiene ideas similares y podemos separarnos en algunos puntos, pero digamos aquí veo una centro derecha en Colombia que tiene aspirantes muy calificados y que el pueblo colombiano decide y que busquemos los cauces para llegar juntos a las elecciones del 2026. Pero conversaría con los del Centro Democrático, conversaría con Abelardo de la Espriella, conversaría con Santiago Botero, con todos ellos estaría dispuesto a conversar. Varios de ellos incluso he venido conversando y yo creo que tenemos que continuar esa actividad esta semana. ¿Con cuál charla más? Bueno, pues en el Congreso pues nos encontramos quienes somos congresistas y allá charlamos, y he hablado también con Abelardo de la Espriella, que es mi amigo de hace tantos años. Lo vi en la costa. Y voy a hablar esta semana con otros candidatos, no estoy autorizado para decir. Hablé con Mauricio Cárdenas, en fin, yo creo que aquí tenemos que mirar y tender estos puentes de quienes tenemos una visión similar de país y llegar unidos para derrotar al petrismo que tanto daño le ha hecho en Colombia. No hay una sola obra nueva, no hay un solo desarrollo positivo para los colombianos. ¿Qué piensa de la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Pues afortunadamente esa decisión pues lo liberó. Yo he dicho siempre a lo largo y ancho de mi vida política que respeto las decisiones judiciales, pero caramba, esa fue una decisión, esa condena muy polémica. A mí me parece que ahí no hay pruebas suficientes, ahí hay unas grabaciones que no fueran ordenadas por ningún órgano judicial, que no debían tenerse en cuenta, y confío, porque precisamente esas son las garantías que tiene la justicia en esta instancia, en el Tribunal de Cundinamarca. Confío que se haga esa revisión de fondo y esperamos que el presidente Álvaro Uribe, como lo pensamos muchos colombianos, salga absuelto de los señalamientos que se le han venido haciendo. ¿Usted reanudaría las relaciones con Israel? Pues ese es un tema que tenemos que sopesar, pero lo haríamos sobre la base de dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, y de parar esa masacre que se viene dando en Palestina. Yo creo que habrían unos condicionamientos para reanudar unas relaciones, y lo repito, dos estados, que se reconozca también el Estado palestino y que cese la masacre que se está dando en este momento. ¿Le huele bien Ecopetrol o le huele mal? Pues muy mal. Aquí estamos en qué piso, allá están en el piso, el apartamento estamos 601. En el 8 aquí. 8. Bueno, allá están en el 9. Están dos pisos más abajo, creo que es el 601. No, y mire cómo han caído las utilidades, qué tristeza. Y esas utilidades de Ecopetrol van al presupuesto general de la nación, no permiten la exploración, creen que es mejor importar el gas de Venezuela que explorarlo en nuestras tierras. Hombre,
Si hay contaminación, que el gas es un minero, es un energético que forma parte de la transición, pues lo mismo contamina explorarlo en Venezuela o en la Conchinchina que en Colombia. Pero nosotros los colombianos lo estamos pagando más caro y hay un disparo que está recibiendo la clase media y la clase baja en Colombia que cocina con gas, por ejemplo, que tiene vehículos a gas, taxis, muchos, de un incremento en el 18% por esa ideologización de que no puede haber exploración en Colombia, y realmente pues ese es un tema que hay que romper, cuidando el medio ambiente. ¿Cómo no vamos a explorar gas en Colombia? ¿Cómo no vamos a exportar nuestros mineros energéticos que han mantenido en pie a la economía nacional? Y realmente pues allí vamos a volver, sí, transición energética, sí, pero no abrupta que le haga daño a los ingresos. Entonces, al quedarnos sin los ingresos de Ecopetrol, porque pues no la dejan producir, entonces hay que acudir al pueblo colombiano para que pague lo que no produce Ecopetrol. Eso no puede ser. Nos escribe la gente en las redes sociales, pregúntele por los conservadores que hay en el gobierno, los congresistas que votan con el gobierno, ¿qué debe pasar con ellos? Bueno, por supuesto, yo dejé la presidencia del partido hace más de un año, eso es una decisión de partido, pero lo que sí debo decir es que congresistas que han votado por fuera de la decisión de bancada han recibido sanciones del partido, de la veedora del partido, y les ha quitado la voz y el voto, porque allá también las decisiones se toman en bancada, y pues si se votan por encima de la decisión de bancada se abren unas investigaciones. En el Senado son pocos, en la Cámara son más, y las sanciones las han recibido los representantes a la Cámara, y ahí hay una veeduría actuante con un comité de control ético que pues está pues revisando esas decisiones de bancada que se cumplan. Aquí hubo esta decisión también de votar por Carlos Camargo, y creo que en el Senado prácticamente todos los senadores votamos por Carlos. Pero los llaman del gobierno, venga, ayude, colabore, mire que hay esto. Seguramente, yo pues, a mí no me llaman hace... No. o usted cree que me llaman. Mire, la última vez que conversé con el presidente de la República fue como 2 meses después de la posesión, que en presencia del ministro Cristo me dijo que él necesitaba esa reforma tributaria presentada, que pues, la ayudara a sacar adelante en las comisiones económicas. Yo le dije al presidente, presidente, yo llevo 30 y tantos años en las comisiones económicas y las conozco bien. Usted no nos puede pedir a las comisiones económicas del Congreso que le votemos una reforma tributaria que no conocemos, que estaba impéctora en el presupuesto. Esa era de 12 billones, esta es de más del doble, es más dañina todavía. 12 billones de pesos de una reforma que no se ha presentado. Si le aprobamos el presupuesto así, pues estamos aprobando una reforma tributaria a ciegas. Eso no puede ser. Nosotros tenemos un compromiso con quienes nos eligieron, y el compromiso con ustedes es votar a conciencia, como decían ustedes al principio, haciendo debate, revisando de fondo. Yo le propongo, le dije al presidente, mire, discutamos el presupuesto sin los 12 billones de pesos de la reforma tributaria. Luego nos vamos a discutir la reforma tributaria, y de lo que allí salga, que no sabemos si son 12, 10, 9, 8, 7, no, 6, 5, lo que salga de ahí lo metemos en un presupuesto adicional y hacemos un debate tranquilo, no force las comisiones económicas. Él me dijo, lo voy a pensar delante del ministro Cristo, y lo voy a pensar es que el gobierno pues trató de ferrocarrilear ese presupuesto con los 12 billones, y pasó lo que pasó, se hundió el monto, se hundió el presupuesto y se hundió la reforma tributaria. Y nunca volvieron a hablar. ¿Lo demás solo insultos? Solo insultos, sí. ¿Nunca más hubo diálogo? Yo respuestas firmes como ha sido mi trayectoria política, pero con altura, porque allí pues en la presidencia lo que yo demostré es que se necesita la experiencia. La experiencia es muy importante en estos momentos de la vida política. Aquí no se puede improvisar. El carácter, el orden es el camino, y por eso tenemos que ordenar no solamente la economía, sino tenemos que ordenar la seguridad, la salud, la infraestructura, la energía, con apagones, la seguridad ciudadana, de manera que el orden será el camino, y el Partido Conservador ha sido el partido del orden, y yo pues interpreto ese pensamiento conservador como lo he hecho durante todos estos años de vida. Ya en muchas mañanas volveremos a hablar de temas puntuales, específicos. Nos alegra mucho haberlo tenido aquí. Antes de que se vaya, yo quiero plantearle, yo sé que es un tema muy difícil, tratar de resumirlo lo más puntualmente que pueda, porque tengo una gran cantidad de oyentes en la costa, que usted tanto quiere, de donde usted viene, que no entienden lo que está pasando con la energía y dicen, ¿será que
Fencho Cepeda sí nos arregle el asunto de las tarifas de la energía, o eso es un imposible? Eso es posible y quiero aprovechar, Gustavo, esa pregunta para decir que yo seré un presidente del lado de las regiones. Yo sé dónde le duele a las regiones también. Yo sé que hay que avanzar en la descentralización, que las regiones sean protagonistas de su destino sin venir a mendigar pesos al gobierno nacional, que este gobierno además tampoco los entrega. Es la hora de las regiones, es que las regiones nos reivindiquemos. No puede ser que las regiones de Colombia, y mi región Caribe sea una de las más retrasadas en Colombia, con puertos como la Pacífica. Yo creo que hay que equilibrar esa balanza y la energía será también primordial en esto. Yo creo que tenemos que revisar esos esquemas. Lo primero es la opción tarifaria que este gobierno prometió en varias ocasiones que iba a asumir la opción tarifaria de la costa y después nos dijo que sí, pero que había que aprobar la reforma tributaria para que entonces se asumiera la opción tarifaria. No, esto se hace con inversión pública, privada, sacamos adelante y con normalización. No sé por qué no se ha hecho la normalización de redes eléctricas, porque la subnormalidad en la costa es casi el 80% del país. Mientras no normalicemos muchos barrios será muy difícil el recaudo. Hay varias estrategias concretas y tengo pensado, pues además, algunos candidatos a nombres de ministros de Minas y Energía, que no voy a soltar, no, pero debe ser del Caribe colombiano. ¿Pero quién? Uno. Más adelante. Más adelante. El Caribe colombiano, eso hay que irlo decantando. Y hay que ¿Ya tiene frase de campaña? Cepeda, ¿qué? El orden es el camino. El orden. Vamos a ordenar este país que recibimos en un desorden absoluto. En ejecución, en infraestructura, en seguridad, en energía, en salud, la salud destruida, el orden. Vamos a ordenar el país con nuestra experiencia, con nuestro carácter y a sabiendas que sé cómo derrotar el petrismo en Colombia. El orden es el camino y ese camino lo trajo aquí a los estudios de 6 AM. Doctor Cepeda, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Caracol Radio con toda la audiencia. Gracias por la amable invitación, muy grato haber estado en esta cabina de Caracol y pues escucharlos muy atentamente.